Saludo nuevamente a todas y todos en este 52º testimonio a título personal y segunda entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. Hoy, de nueva cuenta, estamos de gala, pues contamos con la presencia del doctor Enrique Ruelas Barajas, quien durante la pandemia por el virus H1N1 en el 2009 fue secretario del Consejo de Salubridad General en nuestro país y quien además conoce a profundidad el sistema de salud en México, al haber tenido, entre otros distintivos cargos, el de ser subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud y director general de la Escuela de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública. Además, el doctor Ruelas es un académico relevante, pues ha sido presidente de la Academia Nacional de Medicina y es reconocido como un pionero y experto de las políticas de calidad en nuestro país, sobre todo con enfoque en la salud. Querido Enrique, doctor Ruelas Barajas, bienvenido a este espacio. Es un placer platicar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por la invitación y me da muchísimo gusto estar en esta ocasión contigo. Muchas gracias y empezaremos, si me lo permites, con una pregunta obligada a quien fue secretario del Consejo de Salubridad General durante la primera pandemia del siglo XXI. Y es referente a la forma en que las instituciones asumen la responsabilidad de proteger la salud de la población ante una emergencia de salud pública y más en ese caso como lo fue la influenza H1N1. Y lo digo porque, como lo ha comentado en este mismo espacio el doctor Córdoba Villalobos, en aquellos momentos el país estaba esperando la influenza H5N1, por lo que ya existía un acuerdo obligatorio por parte del Consejo desde mayo del 2006 y que además era el de instrumentar un plan de preparación y respuesta ante el riesgo de una pandemia de influenza con el objetivo de combatirla, pero sobre todo de prevenir los daños a la salud. En otras palabras, Enrique, había llegado la hora en aquel momento. ¿Cuál fue el papel entonces que desempeñó el Consejo de Salubridad General, sobre todo para articular a todos los actores que intervinieron en la pandemia por H1N1 en nuestro país? ¿Qué opinión te merece? Jorge, déjame remontarme a la cita que hiciste de José Ángel Córdoba, porque en aquella época yo era subsecretario, como lo has mencionado, y atestigué de primera mano la compra que se hizo de oseltamivir, que fue una decisión visionaria de Julio Frenk como secretario de Salud en su momento. En aquellos años también, y te estoy hablando de 2005, ante la amenaza que veíamos en el horizonte de la H5N1, que nos preocupaba muchísimo, y hago el paréntesis, nos preocupaba muchísimo porque la tasa de letalidad, como tú sabes, de la H5N1 era brutal, era prácticamente del 50%. Esto es, 1 de cada 2 enfermos fallecen por este virus. De tal manera que nos preocupaba muchísimo. Se hace la compra de oseltamivir, pero no solamente eso, se diseña un plan de contingencia para el cual efectivamente el Consejo de Salubridad General toma el liderazgo bajo el liderazgo de Mercedes Juan, entonces secretaria del Consejo, y Roberto Tapia, entonces subsecretario de Prevención y Promoción, toma también el liderazgo para generar un simulacro con todas las dependencias que deberían participar. Yo en ese momento, como subsecretario de Innovación y Calidad, participo pues prácticamente en todo este proceso. De manera que cuando a mí me nombra el presidente Calderón secretario del Consejo de Salubridad General, al final del 2006, cuando él toma posesión, lo primero que yo hago, Jorge, es hablar en un acuerdo con el entonces secretario de Salud, con José Ángel Córdoba, y hacerle esta reflexión. Le dije, mira, José Ángel, no te puedes dar el lujo de que como secretario de Salud y como presidente del Consejo de Salubridad General, que es el cargo que le corresponde al secretario en el Consejo, te llamen un día y te digan, hay un caso de H5N1 en Veracruz y hay que cerrar escuelas y hay que tomar medidas urgentes. Y que ante ese escenario se convoque al Consejo de Salubridad General, se tome la decisión de declarar una emergencia epidemiológica y en ese momento tú tomes el teléfono, la línea roja, que es la que comunica a todos los secretarios de Estado y al presidente,
y le digas a Josefina Vázquez Mota, que entonces era la secretaria de Educación Pública, Josefina, hay que cerrar escuelas ya. Y que te diga Josefina, a ver, momento, tú no me das órdenes, entiendo tu preocupación, pero me las tiene que dar el presidente. No te puedes dar el lujo de que te diga eso y no te puedes dar el lujo peor de que si tú le dijeras, bueno, déjame localizar al presidente y vemos que te llame de inmediato y que el presidente por alguna razón vaya en vuelo sobre el Océano Atlántico, sobre el Pacífico y te digan, pues no se le puede localizar en este momento. Y pasen horas y horas y las escuelas siguen abiertas y no se puede declarar la emergencia epidemiológica y no hay manera de reaccionar. No te puedes dar ese lujo. De manera que propongo que se fortalezca el Consejo de Salubridad General y que se incorporen en el Consejo todos los actores que deban tomar este tipo de decisiones de tal calibre. Para entonces, el Consejo de Salubridad General, para quienes nos escuchan hoy contigo, estaba integrado por varias secretarías de Estado, desde luego la Secretaría de Salud, estaba la Secretaría de Gobernación y pues estaba la Secretaría de Agricultura y Desarrollo, etcétera, como se llamaba entonces, pero nada más. No estaba Educación Pública, no estaba Hacienda, no estaba Desarrollo Social, hoy Bienestar. En fin, no estaban agentes que deberían estar ahí tomando decisiones. Eh, Tampoco estaban, por ejemplo, a pesar de que estaban las academias de medicina y de cirugía y el Colegio Médico de México, no estaban las enfermeras representadas. Estaba, por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, pero no estaba la Canacintra. Entonces estaban los insumos en términos de medicamentos, pero no de equipos y de otro tipo de insumos. No había participación de los secretarios estatales de salud, o sea, estaba absolutamente centralizado. De tal manera que yo propuse esa expansión, que en ese momento pues se me cuestionó y se me dijo, bueno, es que esto va a crecer demasiado. Dije, mire, yo creo que más vale que se nos pase la mano a que nos quedemos cortos, porque insisto, no podemos darnos el lujo de que ante una emergencia sanitaria podamos tener una falta de decisión inmediata. Lo aceptó en su momento Córdoba, Villalobos, lo aceptó el presidente Calderón y en abril de 2007 se hizo una reunión en Los Pinos con la presencia del presidente Calderón y se fortaleció el Consejo de Salubridad General. Y entonces formaron parte del Consejo a los que ahora menciono. Eso fue la primera medida que yo tomé porque sabíamos que se nos venía encima. Y déjame decirte además por qué lo sabíamos. No solamente era el temor abstracto del H5N1, había evidencia de que estaba ya muy próxima a una pandemia. Y mira, déjame enseñarte algo que tengo aquí a la mano y que es el informe que publicamos en la subsecretaría, que es este informe 2001-2005, que prácticamente era el informe de cierre de sexenio y que se llama Salud México 2001-2005, Información para la rendición de cuentas. Bueno, pues parece increíble ahora, pero aquí vas a ver este capítulo. Ve lo que dice. 2005. ¿Sí? México ante la posible pandemia de influenza. Fíjate que no decía ante la pandemia. Ya veíamos, estaban las gráficas aquí, ¿no? Bueno, entonces ya sabíamos que esto se iba a venir en cualquier momento. Eso fue algo que hicimos, fortalecer la membresía. Yo no tenía duda de que había que tomar acciones. Segundo, aquel plan de contingencia que encabezó el Consejo bajo Mercedes Juan y ahora dependía de mí, lo profundizamos y con esa membresía del Consejo pedimos a cada dependencia que hiciera su propio plan de contingencia en armonía con el gran plan de contingencia, de tal manera que no quedara un plan genérico, sino que fueran acciones específicas. ¿Qué le correspondía a Hacienda? ¿Qué le correspondía a Educación Pública? ¿Qué le correspondía a Bienestar? ¿Qué le correspondía a cada una de las, al IMSS, al ISSSTE, también miembros del Consejo de Salubridad General? Bueno, ¿a qué nos llevó todo esto, Jorge? Mira, déjame citar lo que ocurrió el 23 de abril, si mal no recuerdo,
Se reúne José Ángel Córdoba y me invita a mí como secretario del Consejo. Yo no era parte de su staff propiamente, porque el Consejo de Salubridad, como tú sabes, es independiente de la Secretaría de Salud Federal. Él reúne a sus subsecretarios, comisionados, a epidemiólogos muy destacados, infectólogos muy destacados, que ahora siguen vigentes, como Alejandro Macías. Asisto yo, y ahí se toma la decisión de que hay que hacer una declaratoria de emergencia sanitaria. Ese mismo día sale de la reunión el doctor Córdoba para dirigirse a Los Pinos, informarle al presidente Calderón, y sale él a los medios a las 11 de la noche anunciando que había una situación de emergencia. Pero la emergencia no podía existir hasta que no la declarara formalmente el Consejo de Salubridad General, que es su potestad constitucional. A la 1 de la mañana yo recibí una llamada del doctor Córdoba Villalobos, en la que acordamos convocar al Consejo para las 5 de la tarde del siguiente día. Esto era menos de 24 horas después de que se había tomado la decisión. Ese día en la mañana yo tomé el teléfono, la línea roja, me comuniqué con todos los miembros del Consejo de Salubridad General, la línea roja para todos los secretarios de Estado. Ninguno me dijo, bueno, pues déjame ver, voy a ver mi agenda, la tengo complicada. Ni uno. Todos aceptaron de inmediato. Y 20 minutos antes de las 5 de la tarde me llamaron de Los Pinos y me dijeron, doctor Ruelas, el presidente de la República quiere presidir esa reunión del Consejo. Jorge, fue la primera vez desde 1841, cuando se creó el Consejo Superior de Salubridad, como se conocía entonces. Fue la primera vez que un presidente de la República en esa historia presidía una sesión de Consejo. Menos de 24 horas después de que supimos que nadie sabía lo que nosotros tampoco sabíamos. Nadie conocía ese virus. Se dio parte a la OMS, se tomó la decisión en México y pues lo que ocurrió, pues lo vivieron muchos de los que nos están escuchando. Se cerraron las escuelas y se tomaron un montón de decisiones adicionales. Bueno, tú me preguntas cuál fue el papel del Consejo, pues el que le correspondía, Jorge. Le correspondía convocar, le correspondía analizar y le correspondía decidir. Y eso se hizo, y se hizo muy rápido, en menos de 24 horas después de que se identificó que ese virus era desconocido. Y desconocido para nosotros y desconocido para CDC de Atlanta. Porque además, esa tarde previa nos habíamos comunicado con el CDC de Atlanta y la respuesta fue, no sabemos qué es, tomen todas las precauciones necesarias. Bueno. Yo quiero hacer un contraste porque en esta ocasión, en 2020, el primer caso dado a conocer formalmente fue hacia el final de diciembre del 2019, ya formalmente al mundo. El primer caso en México fue el 28 de febrero, si mal no recuerdo. Y la primera reunión del Consejo de Salubridad General se dio casi 3 semanas después. Y alguien podrá decir, bueno, pues, ¿qué pasa si se retrasan estas decisiones? Hombre, a lo mejor no pasa nada. No, sí, sí pasa. Y seguramente pasan muchas cosas. Y quiero decirte, usando un ejemplo, lo que puede ocurrir. Si despega un avión de la Ciudad de México para dirigirse, ¿a dónde quieres? A Chicago. Él vuela casi en línea recta hacia arriba. Si se desvía 1 grado en el despegue, nunca va a llegar a Chicago. ¿De acuerdo? Nunca. Si tú corriges a tiempo, te va a costar un poco más de combustible y llegas. Pero si dejas que avance demasiado, probablemente cuando ya estás casi llegando a Chicago quieres corregir, ya no hay manera de corregir. Ya se desvió y el costo en combustible y en riesgo además para volver a tomar una ruta y llegar a donde debías llegar es ya impagable. Bueno, ese es mi contraste de lo que hicimos y de lo que vimos ahora. Entonces, yo diría en resumen, para contestar ya finalmente a tu respuesta, ¿cuál fue el papel? Fue un papel responsable, informado, rápido y consensuado, que eso es también fundamental, Jorge. Mira, una sola persona no puede manejar una pandemia de este tamaño. Y lo que vemos es que si una persona la quiere manejar, se dispersa la decisión porque entonces empieza a ser rebasado. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo,
a un secretario de Relaciones Exteriores declarando una emergencia sanitaria que le correspondía hacer a un secretario de Salud que no lo hizo. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa cuando el avión se desvía y ya no hay manera de corregir. De manera que, en resumen, pues eso es lo que yo viví. Yo no juzgo más ni simplemente describo lo que ha pasado ahora, pero pues habiendo vivido esa experiencia hace 11 años y casi 12. Exactamente, Enrique, y tienes mucha razón cuando hay, como en un equipo de fútbol o como en cualquier circunstancia, un quarterback que permita articular, dirigir, etcétera. La característica de estas series de entrevistas es que afortunadamente son sin filias y sin fobias y que son completamente descriptivas, que permiten al público televidente al final del día, pues hacer sus propios juicios y sus circunstancias. Pero quiero destacar en este informe que tú bien decías del 2001 al 2005, este carácter de prelación y de anticiparse al daño que pudiera estar sucediendo por cualquier pandemia, que no va a ser siquiera la última, porque esto nos lo ha enseñado la historia. Y también la importancia de la articulación, de estandarizar, de dirigir, de redirigir, y nunca más el planear, hacer, verificar, actuar tiene más sentido como ahora. Actualmente, Enrique Ruelas Barajas es presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud y de Ciclos. Y la pregunta que te voy a hacer, permíteme hacer este antecedente. La palabra futuro, para quien tenemos el gusto de conocer al doctor Ruelas, sabemos que siempre le ha acompañado en su vida y en su visión. Permítanme ser más claro. Existe inclusive un libro publicado por el mismo Consejo de Salubridad General en el 2010, cuyo título es Los futuros de la salud en México en el 2050, con la autoría del propio doctor Ruelas y también del doctor Antonio Alonso Concheiro, y que entre otras cosas hace poner foco en la visión de futuro. Recordarás tú, y por supuesto recuerdo yo, todavía la presentación del libro en la Academia Nacional de Medicina, donde participaron además de tu persona el mismo doctor Alonso Concheiro, el doctor Jaime Más Oliva, el doctor Enrique Graue, actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, David Hercenovich, actual director del Instituto Nacional de Nutrición y presidente en ese momento de la academia, protagonistas también hoy de esta pandemia. Y en ese libro, en uno de sus escenarios se leía, y permíteme leerlo de manera literal. Por otro lado, hacia el año 2020, se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. A pesar de sus restricciones en su transmisión y, entre paréntesis, muy corta vida en las condiciones ambientales, se estima que será la causa de por lo menos 500,000 de personas. Sin embargo, luego de varios meses, las medidas preventivas introducidas permiten controlar la pandemia. En este sentido, Enrique, ¿qué tanto coincide esa visión con la actual pandemia de la COVID-19, donde hay, por cierto, muchas similitudes? Y agregaría, ¿qué nos esperaría entonces con el resto de la visión a más de 10 años de ese extraordinario trabajo que se publicó? Pues gracias por citarlo, Jorge. Mira, déjame empezar por decir rápidamente qué se necesita para hacer un estudio prospectivo serio. No estamos hablando de adivinación, estamos hablando de prospección. Y la diferencia es que cuando hace uno estudios de prospectiva, está haciendo uno especulaciones informadas. Y eso es lo que hicimos. ¿Y qué se necesita para hacer una especulación informada sobre lo que podría ocurrir en el futuro? Se necesita, por supuesto, definir un horizonte temporal. O sea, tú no puedes decir, a ver, ¿qué nos depara el futuro en México? Bueno, el futuro es dentro de 2 minutos o dentro de 5,000 años. Si no nos ponemos de acuerdo, cualquier ejercicio de prospectiva es inútil. Entonces tienes que definir un horizonte temporal. Acabas tú de definirlo en los próximos 10 años. ¿Qué nos depara esto? Segundo ingrediente es analizar las tendencias. ¿Qué ha pasado en el pasado? ¿Y qué puede ocurrir si nosotros proyectamos esa línea hacia el futuro sin ninguna desviación? Tercer ingrediente es lo que denominamos en prospectiva evento portador de futuro. Un evento portador de futuro es una situación, un hecho que puede descarrilar una tendencia, la va a alterar.
De manera que esa tendencia ya no va a seguir siendo tendencia. Se puede interrumpir bruscamente o puede cambiar su rumbo en cualquier dirección. Finalmente, el cuarto ingrediente es construcción de escenarios en plural, porque como no eres adivino, no puedes decir el futuro va a ser, sino los posibles futuros pueden ser A, B o C. Con esos ingredientes, tienes además la capacidad de generar, o debes tener la capacidad de generar información cualitativa a partir de la visión de expertos, más el análisis cuantitativo que te permite construir esas tendencias. Habiendo dicho eso, respondo a tu pregunta. Este hecho que empieza tu pregunta diciendo qué tanto coincide, bueno, coincidió efectivamente más de lo que pensábamos y por desgracia, porque lo primero que asombró hace un año, incluyéndonos Antonio Alonso Concheiro y a mí, pues es que haya sido el año 2020 exactamente. Lo segundo que nos asombra y nos preocupa y nos deprime y nos acongoja ahora es que también coincidió en las cifras, por desgracia. Cuando empezó a circular este párrafo subrayado de esa página que alguien encontró, subió a la red y se hizo viral, pues me preocupaba mucho porque hacíamos el pronóstico de 500,000 de fallecimientos. Y en ese momento dijimos, bueno, esto es una situación catastrófica para el país. Y entonces tuve que mandar un mensaje al subsecretario López-Gatell diciéndole, oye, pues sí dijimos eso, pero no vayas a creer que lo estamos haciendo para descarrilar al gobierno. O sea, en ese momento, Jorge, no llegábamos ni a 10,000 muertes. De manera que este pronóstico, por desgracia, coincidió y está siendo superado. Y digo coincidió porque aunque las cifras oficiales al día de hoy están alrededor de 220,000 muertes, pues ya sabemos que con el exceso de muertes, casos no contabilizados como COVID, que sí fueron COVID, pues ya estamos prácticamente en el 500,000 de fallecimientos. Entonces, bueno, pues por desgracia sí coincidió en la fecha, coincidió en el total de fallecimientos hasta este momento y por desgracia creo que va a ser superada esa proyección. Pero ahora, ¿qué ocurre? Habiendo hablado de estos elementos que te permiten construir una visión de futuro, te puedo decir que lo que fue entonces un posible escenario, hoy se ha convertido en un evento portador de futuro. Esto es, la pandemia ahora es un evento que descarrila cualquier proyección que se hubiera hecho en el pasado. Y entonces tenemos que considerar a la pandemia, pues tal vez sí como un escenario cumplido en buena medida, pero con tu pregunta, que es obviamente una pregunta inteligente, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues yo te diría, lo que sigue es lo que uno hace ante cualquier evento portador de futuro. Primero, aceptar que hay que navegar ante la incertidumbre, como lo estamos haciendo todos, porque no sabemos qué rumbo va a tomar esto. Y rumbo me refiero no necesariamente al número de casos, que ya sabemos que va a descender y que ojalá y afortunadamente esto empiece ya a disminuir en los próximos meses, con la vacuna, ojalá con algún tratamiento. Pero el asunto no es nada más ese, sino son todos los impactos que está generando la pandemia en muchos ámbitos, desde los ámbitos más amplios como la economía nacional, hasta los ámbitos más concretos del ejercicio de la profesión médica, en donde ya estamos viendo tendencias que se empiezan a generar a partir de este evento portador de futuro, la telemedicina, por ejemplo. Y lo que estamos haciendo tú y yo en este momento con tu audiencia. O sea, no necesitamos estar en un auditorio. Bueno, esto es producto de la pandemia que ya llegó para quedarse. Así que en resumen yo te diría, sí coincidió, para mal por desgracia, porque coincidimos en el año y coincidimos en los datos. Y ahora pues hay que aprender a empezar a reconocer las tendencias que está generando la pandemia, tanto en el macroambiente del país como en el ejercicio de la profesión, en las condiciones de salud de la población que se están viendo alteradas para mal, desgraciadamente, porque como tú lo sabes, y tú lo estás viviendo en carne propia, el cúmulo de pacientes que no fueron atendidos oportunamente, que no fueron diagnosticados oportunamente, pues van a generar también
situaciones que no teníamos previstas. Sin duda, Enrique, creo que le pones énfasis a algo que a los profesionales de la salud nos tiene pues verdaderamente preocupados. Pero déjame poder hacer un poquito de escenario jugando con tu escenario en aquel momento y dando algunos datos. Si bien es cierto, en aquel momento en la H1N1 se había una gran preocupación porque se advertía que pudiera ser una catástrofe, también cierto es que afortunadamente no hubo más de 20,000 muertos, se dice que 18,500 muertos en el mundo. Y hoy esto pues rebasa ya los más de 3 millones de personas que desgraciadamente fallecieron, y esto pues por tanto lo hace completamente con dimensiones diferentes. Recordarás tú también en aquel momento la declaración de la doctora Chan, en donde decía que pues se había tenido mucha suerte porque el virus no había mutado y porque afortunadamente la vacuna que existía en aquel momento pues había sido efectiva, por lo menos ante el virus H1N1, y que además se contaba con el oseltamivir, que además de funcionar, pues disminuía la transmisión. Hoy son circunstancias completamente diferentes, pero que al final del día, en uno o en otro sentido, le da el valor de lo que es la prevención hacia donde nos pudiéramos preparar, insisto, ahora en esta pandemia y de las que vendrán sin duda. Y ahí es donde yo quiero poner un poco de énfasis en estos retos para lo que vendrá después. Hoy son muchas las condiciones que pueden hacer diferentes las condiciones de salud. Sin duda los entornos, los factores geográficos, sociales, genéticos, inclusive las mismas políticas de salud en todo el mundo. Y también una cuestión muy importante que acabas de mencionar, la importancia del valor de la corresponsabilidad de los pacientes en las enfermedades. Es decir, hoy a diferencia también del H1N1, se observa que se puso foco en la pandemia pues en las personas con comorbilidades, diabetes mellitus, hipertensión arterial, etcétera. Y hoy eso lo hace distinto cuando en el H1N1 sobre todo el foco eran los jóvenes. Pero quiero destacar algo que mencionabas al final de tu intervención anterior, la telemedicina y la evolución de las técnicas. Hoy la tecnología sin duda ha dado una diferencia extraordinaria. El Internet de las cosas, la analítica avanzada, la misma Big Data, las redes sociales que como nunca han invadido al planeta e inclusive han llegado a lugares donde uno no creería que pudieran llegar por las mismas condiciones económicas y particulares de esos países. Sin embargo, en este contexto, y voy a ser muy concreto en la pregunta aprovechando tu experiencia, en esta visión de presente y en esta visión de futuro, ¿cómo crees que el uso de estas tecnologías influyen ahora e influirán en la salud individual y colectiva en miras de lo que quizá debemos de prepararnos otra vez, porque tristemente seguramente estos retos a la salud seguirán existiendo? Un comentario en ese sentido, Enrique. La pregunta es muy interesante, Jorge, y muy actual y muy de futuro. Yo creo que esto va a influir de diferentes maneras. En primer lugar, desde el punto de vista científico, lo estamos viendo con el desarrollo de la vacuna, toda esta cantidad de telecomunicaciones a la cual tenemos acceso, pues ha permitido que trabajen grupos de investigadores literalmente de todo el mundo para avanzar en el desarrollo de las vacunas. Esto es algo que va a seguir ocurriendo sin duda, ya no se para. En el caso de la atención médica en concreto, sin duda también esto abre el acceso mucho más fácil a los pacientes, pero siempre y cuando tengan acceso a este tipo de tecnología. Esto es, los que tengan acceso tendrán más acceso, más fácil acceso, más rápido acceso. Los que no se van a quedar más atrás todavía. Entonces, esto abre una brecha de equidad en la atención a la salud a la que tendremos que atender de una manera prioritaria también para no acentuar, no profundizar las inequidades que ya tenemos en el sistema. En tercer lugar, hace años escribía yo que el desarrollo tecnológico, por supuesto ahí sí sin imaginarme todo esto que estamos viviendo ahora, pero decía yo que el desarrollo tecnológico se convierte en un parteaguas entre pasado y futuro, pero también en un parteaguas entre médico y paciente. Porque si bien tienes más acceso
también hay más distancia entre el médico y su paciente. Y eso nos lleva a una reflexión con la cual quisiera yo resumir esta respuesta porque se podría abrir enormemente. Y es el tema de la atención humana, Jorge. La deshumanización con la tecnología, pues es un hecho. A ver, de la mano del paciente, ahora pasamos a los tomógrafos y a las resonancias magnéticas, o sea, ya no necesitas palpar, necesitas ver en una imagen que es 1.000 millones de veces más sensible que una mano. Ya no necesitas forzosamente que ponerte un estetoscopio para escuchar y usar tu mano para colocar el estetoscopio. O sea, el paciente puede estar en cualquier otro lugar del mundo y tú interpretar sus estudios y responder a sus preguntas prácticamente en tiempo real. Pero la distancia humana es insalvable. La semana pasada, y preocupado, muy preocupado por esta situación, propuse y provoqué lo que espero pueda ser una nueva cruzada. Hace 20 años exactamente, en enero del 2001, con el respaldo del entonces secretario de Salud y del presidente de la República, y tú lo viviste, te consta, lanzamos la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Bueno, esa cruzada que tuvo alcances y limitaciones, pues se fue extinguiendo. Ahora me parece que es el momento de lanzar una nueva cruzada. Una cruzada por una atención humana en la salud. Y si usas las iniciales de cruzada por una atención humana en la salud, como acróstico es causa. Creo que esta tiene que ser la causa que enarbolemos hoy. Y la atención humana, y con esto concluyo, Jorge, no es solamente esa cercanía humana entre quienes dan el servicio, no nada más los médicos, están las enfermeras y hay muchos otros profesionales de la salud. No es solamente esta cercanía humana, sino también la protección de la persona para que no sufra daños. Y la razón de esto es que no puedes ser humano si dejas que el paciente se infecte. No puedes ser humano con un paciente si lo matas involuntariamente, pero lo matas porque hubo un error. Entonces, cuando estoy llamando a una cruzada ahora por una atención humana en salud, estoy pensando no solamente en esta dimensión humana como la conocemos de cercanía, que vamos a necesitar cada vez más ante este desarrollo tecnológico, sino también fortalecer el tema de la seguridad de los pacientes y de los buenos diagnósticos y los buenos tratamientos médicos y quirúrgicos para protegerlo de daños innecesarios. Esta causa, finalmente, pues parte ahora ya no del gobierno, ni es interés competir con el gobierno, es interés contribuir con la salud de México desde ahora en una trinchera de la sociedad civil. Y esto es impulsado ahora por Ciclos, a la organización que tú mencionaste al principio, que presido, que es el Consorcio Internacional de Calidad y Liderazgo de Organizaciones de Salud. Así es que, en resumen, Jorge, tu pregunta inteligente sobre el futuro de este desarrollo tecnológico es múltiple, pero tenemos que atajar desde ya las consecuencias que pudieran ser nefastas de esta distancia, de este distanciamiento entre el profesional de la salud y el paciente y su familia que reciben la atención. Creo que tu comentario no solamente hace mucho sentido, sino que antes inclusive de todas las innovaciones tecnológicas ya se hablaba de la importancia de la necesidad de hacer el acto médico más humano. Y esto era dicho sobre todo por los pacientes. De hecho, cuando uno tiene la atención poniéndose en los zapatos del paciente, uno no recuerda la marca del tomógrafo, pero sí recuerda la sonrisa de la enfermera o el trato amable del médico o de cualquier personal de salud, que además es un chip que uno trae aquí del lado izquierdo en el corazón porque eso es lo que nos hizo ser médico. Y entonces me hace muchísimo sentido. No sé si tú sepas, pero cuando fui funcionario en alguna de las instituciones, lanzamos todo un esquema que se llamó Trato por un buen trato, ahora uno que se llama Súmate, pero que además tenía una serie de principios morales, inclusive, que era traducido en un decálogo
que empezaba con el yo, no con el tú, para empezar a partir de ahí a hacer un trato digno. Y creo que al final ambas estrategias lo que observaban, y por supuesto a la disposición de todos, es pensar que el que está enfrente siempre puede ser tu mamá, tu papá, tú, tus hijos, y eso es lo más importante, ponerse en los zapatos. Entonces yo creo que esta cruzada, que además es muy importante, y más en medio de una pandemia que lo que la distinguió, entre otras cosas, por la contagiosidad, pues fue el no tener un contacto específico en donde la teledistancia, inclusive la comunicación con la familia, hizo que hubiera esta frontera que nos separara. Creo que más que nunca, Enrique, nuevamente en esta visión de futuro y en esta causa que haces a través de ciclos, creo que sin duda va a tener un éxito extraordinario. Y yo, maestro, y te digo maestro porque fuiste mi maestro en la Universidad La Salle y eso no se quita. La verdad es que para mí es un privilegio además conservar no solamente la amistad, sino tener alguien que te sigue, que te respeta y que además está contigo en muchos proyectos. Agradecerte mucho este espacio, este tiempo que nos regalas a mí y por supuesto al auditorio, y pedirte si por último quisieras hacer algún comentario final. Jorge, por supuesto que lo quiero hacer porque quiero reconocer tus 50 ediciones de este mensaje que das cotidianamente a todos a través de tus mensajes semanales. Y lo quiero reconocer porque, mira, ante la situación que hemos vivido de alta incertidumbre, en una buena parte explicable por la naturaleza del virus, de la enfermedad, de la falta de vacuna, de la falta de tratamiento, pero en buena parte también generada esta incertidumbre por contradicciones, por mensajes poco coherentes y congruentes que nos hacen ver como, por ejemplo, alguien que, si me permiten la analogía casi exacta, vemos a una mamá diciéndole a los niños, a sus hijos, no coman dulces mientras ella abre el dulce y se lo está comiendo. Y alguien dice, hay que quedarse en casa, pero se va a la playa. Este tipo de contradicciones, este tipo de inconsistencias, de incongruencias a lo largo de todo este año, han necesitado de un hilo conductor sólido, coherente, honesto, informado, científico, y eso es lo que tú has proporcionado a lo largo de toda la pandemia. Tener una información como la que tú das, pues debería ser envidiable para muchos otros funcionarios y para muchos otros profesionales de la salud que pudieran haber estado escuchándote y que tal vez no pudieron hacerlo, dándole información oportuna, científica, centradas, como tú lo has dicho, sin filias y sin fobias, y que finalmente contribuyen a minimizar la incertidumbre, a generar confianza y finalmente a contender con un enemigo común para el cual se necesita un liderazgo como el tuyo. Así es que mi reconocimiento a lo que has hecho y mi felicitación por lo que has hecho. Pues muchas gracias, Enrique. Créeme que yo valoro mucho no solamente el compartir conocimiento, sino tu amistad. Eres un gran funcionario, un gran científico, pero mejor ser humano. Así que muchísimas gracias, Enrique. Gracias por participar Gracias, en este Jorge. espacio. Gracias a ti.